Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este lunes 6 de febrero. La noticia del día es presentada por Claro. Activa tu Super Pack con TikTok incluido y muchos otros beneficios con el internet más rápido de Honduras. Precisamente este lunes inició en San José, Costa Rica, el 155 periodo ordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que a partir de la fecha y durante 2 días, es decir, lunes y martes, recibirá los alegatos y observaciones finales orales del caso Gutiérrez Navas y otros versus Honduras. El Tribunal Interamericano emitirá este martes el fallo sobre la denuncia que el 12 de diciembre de 2012 interpusieron en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, los exmagistrados de la Sala Constitucional del Poder Judicial, José Francisco Ruiz Gekel, Rosalinda Cruz Sequeira, José Antonio Gutiérrez Navas y Gustavo Enrique Bustillo Palma contra el Estado de Honduras, arguyendo que fueron destituidos de sus cargos como magistrados de la Sala Constitucional por el Poder Legislativo arbitraria e ilegalmente. Con las formalidades del caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos inició audiencia pública del caso Gutiérrez Navas y otros versus Honduras, donde ellas rindieron su testimonio recordando los casos que supuestamente justifican su destitución por no estar de acuerdo con resoluciones del entonces Poder Ejecutivo y Congreso Nacional que afectaban la economía y la seguridad del Estado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos resolverá al término de los 2 días de audiencia sobre fondos eventuales, reparaciones y costas que implicaría una eventual condena contra el Estado de Honduras. En su informe de fondo, la Comisión concluyó que la destitución de las víctimas resultó arbitraria y violatoria de los derechos políticos, principio de legalidad, garantías judiciales y protección judicial conforme a la Convención Americana. A efectos de llegar a dicha conclusión, la Comisión identificó primeramente que no existía normativa en dicha época de los hechos que habilitara al Congreso Nacional a destituir a miembros de dicho tribunal mediante un procedimiento sumario. En segundo lugar, la Comisión consideró que se configuró una violación al principio de legalidad. Ello en tanto la norma constitucional en la cual se fundó la destitución de las víctimas carecía de toda precisión en cuanto a conductas que resultaban reprochables disciplinariamente e incluso de las sanciones aplicables. En el desarrollo de la audiencia pública, la Corte Interamericana de Derechos Humanos llamó al ex magistrado José Francisco Ruiz Gekel en condición de declarante, relatando cómo la destitución afectó su vida privada y profesional. Relató también con detalle los casos por lo que a su criterio se dio su destitución. Existieron muchas presiones, amenazas, interferencias que obviamente venían de parte del presidente de la República y del Congreso Nacional en ese entonces, y hubieron algunos fallos, prácticamente en 4 recursos de inconstitucionalidad que generaron muchos ataques a la Sala Constitucional y a nosotros 4 en particular como magistrados, ataques que fueron en forma pública y otros en forma privada. ¿Puede mencionar cuáles son estas 4 sentencias a las que se refiere o proyectos de sentencia? Sí, uno de ellos fue el fallo del 1%, que era una reforma que se hacía al artículo 22 de la Ley de Impuestos sobre la Renta y era un cobro retroactivo que se iba a hacer a las pérdidas que reportaran las empresas. Posteriormente vino la Ley Marco de las Iglesias Evangélicas, donde en ese decreto se violentaba la libertad de asociación y la libertad de culto. Posteriormente vino el decreto de la red, Regiones Especiales de Desarrollo, que era un decreto que privatizaba partes del territorio nacional. En el turno de la ex magistrada Rosalinda Cruz Sequeira respondió a preguntas de los representantes de la Corte el temor que generó en ella la situación posterior a su destitución. Habló también a pregunta del representante de Honduras qué criterio le mereció la visita que hizo por invitación del gobierno a la sede en Corea. Esto respondió. Expresidente Porfirio Lobo Sosa nos dijo que era la maravilla para Honduras e invitó a 2 compañeros nuestros para que fueran a Corea a conocer esas ciudades.
Cuando llega el proyecto a la Corte y después de tanta presión que recibimos por ese proyecto, nosotros al hacer el análisis jurídico vimos todos los aspectos inconstitucionales que presentaba la ley. Era realmente como crear un estado dentro de otro estado, porque las ciudades modelo tenían su propio territorio. La audiencia pública continuará este martes 7 y se espera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, previo a dictar su veredicto, llame a declarar a las otras dos víctimas, José Antonio Gutiérrez Navas y Gustavo Enrique Bustillo Palma. La noticia del día fue presentada por Claro. Activa tu Super Pack con TikTok incluido y muchos otros beneficios con el internet más rápido de Honduras. Le llueve sobre mojado al Estado hondureño luego que el gobierno advirtiera que no le pagará ni un 5 a la empresa estadounidense DR Inc., amparada por un fallo judicial y por el que se procedió a embargar la cuenta única de la Secretaría de Finanzas en el Banco Central. La respuesta de la empresa norteamericana no se hizo esperar y a través de su gerente propietario calificó de ignorante e incompetente al titular de la PGR por llamarlo corrupto. Además, amenazó con llevarse todo el dinero de Honduras si no le pagan lo que le debe por haber ganado la demanda. El desacato de la Procuraduría General a la orden judicial que demanda el pago inmediato de más de 2.600 millones de lempiras a la empresa DRC Inc., monto que además fue embargado a la cuenta única de la Secretaría de Finanzas, generó molestias en el representante de la compañía estadounidense, quien amenaza con llevarse hasta el oro hondureño si no le dan el dinero que se le debe. Ya tengo 20 años de estar peleando y ya no voy a rendirme ya. Okay, yo me voy a mi país y voy a hablar con los jueces de mi país, es decir, Honduras no respeta a sus jueces. Señor juez de mi país, deme mis derechos. Y mis derechos van a estar exigidos contra las reservas hondureños. Yo me voy por el oro hondureño. Farmer tildó de incompetente al titular del órgano contralor y lamentó que varios funcionarios prácticamente lo acusaran de corrupto, a lo que el procurador Manuel Díaz respondió en Twitter que demostrarán como gobierno que la resolución es producto de una red de corrupción. No creo que DRC Inc. forme parte de ella, pero si lo está, serán los primeros en saberlo. Este caso se remonta a 1998 después del huracán Mitch, cuando se le adjudicó a DRC Inc. un contrato de $19 millones para la ejecución de varias obras. Al final, la justicia de Estados Unidos intervino y ordenó retener los pagos pendientes, pues se subcontrató a la empresa nacional de ingenieros, a quien la Corte hondureña en 2020 ordenó honrar casi 400 millones de lempiras por daños y perjuicios. Con papeles en mano, la diputada del Partido Salvador de Honduras, Maribel Espinosa, considera que este caso solo denota la precariedad en la que se encuentra el Poder Judicial y llama a investigar a todos los que intervinieron en este proceso, sobre todo al juez que conoció este caso. Según explicó la congresista, el representante legal del Estado solicitó reprogramar la audiencia acreditando su indisposición por problemas de salud. No obstante, el juez Raimundo Gradis no dio lugar a la petición. Y aprovechó para declararlo desistido y dejarlo en indefensión. Por eso es que el amparo que han interpuesto también les fue denegado, porque dicen que no se agotaron los recursos. Sin embargo, la Corte Suprema justificó que el problema fue que la Procuraduría no interpuso recurso de apelación, aceptando de esta manera los actos de la demanda. Para este abogado, el único responsable de que el Estado perdiera este caso es el Procurador General. Se le hicieron 3 llamados y no se presentó, y después ellos presentaron un recurso de amparo. Situación absurda que realmente de dónde la pudieron sacar, tomando en consideración que para poder poner un recurso de amparo tuvieron que haber agotado el recurso de reposición y poder agotar toda la vía administrativa. En Libertad y Refundación dan su voto de confianza al actual Procurador General y ven sospechoso que se busque dejar insolventes las arcas del Estado en apenas su segundo año de gobierno. Justamente en este momento en que estamos iniciando un segundo año del gobierno, aparezcan con la intención de ejecutar un embargo por 2.000 millones de lempiras, cuando todos sabemos la situación de la economía del país. La demanda fue desestimada en octubre de 2014 por la Corte Federal de Washington, arguyendo que Honduras tiene inmunidad soberana, por tanto no estaba obligada a pagar la deuda. José Miguel Álvarez, de las Noticias.
Esta noche en el noticiero estelar de Honduras, el periodista Carlos Soto profundiza sobre la grave denuncia del gobierno en el sentido que hay una red de corrupción público-privada que opera en Honduras utilizando el sector justicia. Y para condenar las redes de corrupción público-privada, especialmente de alto impacto y en materia financiera, que operan en el país con la connivencia del Poder Judicial. Esta denuncia en voz de representantes del Poder Ejecutivo arremete contra el Poder Judicial, aseverando corrupción ante supuesta inoperancia institucional en la alta magistratura de justicia, a la cual se le presentaron al menos 44 acciones entre recursos de reposición, apelaciones, amparo, nulidades y denuncias por prevaricato judicial para evitar la reciente condena en perjuicio de los hondureños por al menos 3.000 millones de lempiras. Sin encontrar un tan solo fiscal, juez o magistrado que decida hacer justicia y pare la mafia organizada que defrauda permanentemente las finanzas del Estado, valiéndose de fallos corruptos y prevaricadores. Esa red de corrupción a lo interno del Poder Judicial denunciada por el gobierno es un secreto a voces que durante años ha existido, aseguran especialistas en materia de derecho. No es menos cierto de que los abogados en el ejercicio independiente de la profesión hemos señalado constantemente de que hay diferentes veredas de corrupción que permean el Poder Judicial. En 2020, la Corte Suprema ya había condenado al Estado a pagar la subcontratada Empresa Nacional de Ingenieros NAINSA por supuestos daños, perjuicios y honorarios profesionales por al menos 393 millones de lempiras. Según Rixi Moncada, esta misma empresa fue beneficiada con al menos 1.200 millones de lempiras por el pago de una demanda contra la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENE. También para 2022, la ENE estableció un acuerdo con la Empresa Nacional de Ingenieros Electromecánica, NIE, obligándose a pagar 710 millones de lempiras por daños y perjuicios, más recargo por interés legal. Tampoco podemos desconocer que hay corrupción a lo interno del Poder Judicial, hay bufetes privados que se aprovechan de esa debilidad y entonces se arma la traba y como ya se sabe, que ganarle al Estado es fácil. De acuerdo al gobierno de Castro, en la última década se han comprometido los recursos públicos en alrededor de 15.000 millones de lempiras destinados a pagar demandas contra el Estado. Esto mediante la confabulación de jueces, fiscales y magistrados en el Poder Judicial. Pese a estas aseveraciones, según Doris Madrid, especialista en procuración judicial, la responsabilidad de las demandas perdidas del Estado recaen en la ineficiente y débil función que por décadas ha desempeñado la Procuraduría General de la República. El Estado pierde no por culpa del Poder Judicial, pierde por la representación legal del Estado, que en este caso es la Procuraduría General de la República. Un ente facultado por la Constitución de la República a juzgar y ejecutar lo juzgado no puede hacer absolutamente nada si el demandante no ha cumplido con su mandato. La opinión de los expertos en derecho concuerda en que el Ministerio Público debe actuar de inmediato para poder esclarecer si en efecto existe una red de corrupción en perjuicio del Estado hondureño. Todas estas deben ponerse en conocimiento de las autoridades para que se investigue y si existe responsabilidad les sean deducidas. Sean esas investigaciones objetivas que realice el Ministerio Público que determine si en efecto dicha denuncia tiene mérito o no. La más reciente acusación contra el Estado de Honduras es la interpuesta por la empresa estadounidense Honduras Próspera. Exigen un pago mayor a 10.775 millones de dólares para protegerse de las presuntas violaciones al derecho internacional que defienden los inversionistas. Carlos Soto, Telenoticias. Son 10 billones de dólares, 10.000 millones de lempiras, un poco más de los 10.000 millones de lempiras. Eso es lo que amenaza, con lo que amenaza Próspera Honduras, con multarnos, sancionarnos o que la indemnicemos con 10 billones de dólares, es decir, 10.000 millones de lempiras. Cristina.
Por la presunta comisión del delito de prevaricato, presentan denuncia criminal contra los 3 magistrados de la Sala Civil de la actual Corte por irregular fallo en un caso de herencia. La denuncia fue interpuesta por varios miembros de una familia beneficiarios de una herencia que con fallo irregular revivieron el juicio a favor de una sola persona. Herederos de su difunto tío Gregorio Valladares Gómez, quien murió sin dejar testamento, promovieron denuncia por prevaricato y abuso de autoridad contra los 3 magistrados de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Prevaricato por haber dictado una sentencia injusta e incorrecta contra una resolución ya que tiene el carácter firme, que es desde el año 2015. Y todas las reposiciones, apelaciones y todas han salido conforme a derecho y solamente ellos vinieron a anular esa sentencia. La denuncia establece que 1 año, 3 meses y 8 días después que el juzgado civil declaró la procedencia de la herencia y registrada esta en el Instituto de la Propiedad, los denunciados Reinaldo Hernández, Wilfredo Méndez y Rina Alvarado anularon la sentencia a petición del extinto abogado René Velázquez Díaz. Tenemos los mismos derechos todos, además de que nuestro tío no tenía hijos, no tenía esposas, no tenía nadie porque era una persona minusválida. Entonces los que teníamos derecho éramos sus sobrinos. A la Fiscalía para Enjuiciamiento de Funcionarios del Sector Justicia se pide investigar los hechos denunciados, tomar declaración a los 3 denunciados y presentar requerimiento fiscal ante los juzgados respectivos. A luchar hasta el final porque ya llevamos varios años con esto, con esta situación. Esperábamos que tuviera una resolución pues en su tiempo, ¿no? Consideran los denunciantes que los magistrados denunciados de la Sala Civil de la actual Corte Suprema de Justicia dictaron una sentencia manifiestamente ilegal con toda la intención de perjudicarlos. En audiencia de proposición de pruebas para el juicio contra 14 juzgados por obras no ejecutadas en el Hospital Regional del Seguro Social del Norte y clínicas periféricas de Calpule, San Pedro Sula y Torocagua en Comayagüela, el Ministerio Público propondrá 92 medios ante el Tribunal de Sentencia en materia de corrupción para acreditar un fraude de 158 millones de lempiras en perjuicio del IS. Entre los delitos que se imputan en este caso está fraude, violación de los derechos de los funcionarios y para algunos lavado de dinero. Es un caso que se vino investigando por parte de la Agencia Técnica de Investigación Criminal y en la que los fiscales de la UNAF individualizaron la responsabilidad penal y consideraron que en estos hechos que están relacionados a las obras no ejecutadas o a medio ejecutar en el Hospital Regional de San Pedro Sula y 2 clínicas periféricas en la zona norte y central del país, se incurrieron en estos delitos de fraude. De 14 acusados, 5 tienen prisión preventiva: Mario Zelaya, José Bertetti, Luis Joya, Oscar Guerra y Alex Reyes. Con medidas cautelares están los exministros Carlos Montes y Javier Pastor. Otros acusados son Wilmer Polanco, el excongresista Reinaldo Economo, Claudia Lazo, Aldo José Sevilla, Rubén Lozano, Byron Mengíbar, Francisco Pineda, Jack Boden y el contratista Juan Carlos Maradiaga y Jorge Alberto Zelaya. Wilmer Noel Barahona Irías, alias Mime, vinculado al narcotraficante hondureño Byron Ruiz, extraditado a Estados Unidos en 2019, comparece en audiencia inicial el próximo miércoles ante un juez de letras con competencia territorial nacional en materia penal que le instruye proceso por el delito de tráfico ilícito de drogas agravado. Barahona Irías fue capturado el pasado sábado al ingresar al país en condición de repatriado de Estados Unidos y presentado ante el juez que ordenó su captura en marzo de 2019. Alias Mime, quien cumple detención judicial en el Centro Penal de Siria El Porvenir Francisco Morazán, es considerado parte de una estructura delictiva organizada que opera en actividades de narcotráfico en los departamentos de Olancho, Gracias a Dios, Colón y Atlántida. Las autoridades de Atlanta, en el estado de Georgia, hasta el momento no tienen el dictamen sobre la muerte de la hondureña Paola Gutiérrez, encontrada fallecida en una estación gasolinera junto a su hijo de 2 años que está vivo recibiendo asistencia médica por deshidratación. La muerte de la joven Ana Paola Gutiérrez de 21 años es un misterio en Atlanta, Estados Unidos.
La hondureña fue encontrada muerta pegada al timón del vehículo en una estación gasolinera de esta localidad en el estado de Georgia. Adentro del carro también estaba su bebé de 2 años deshidratado, según relató la madre de la fallecida, quien desconoce la causa del deceso. Ellos no han dicho nada hasta que el investigador el resultado de la autopsia para saber cuál fue el motivo por qué murió ella. No se sabe nada más, solo que eso que le encontraron en el carro y nada más. ¿El estado del bebé? Pues por las llamadas que me han hecho, me han dicho que él está bien de salud, está internado en el hospital, pero que está bien, está con vida. Con tan solo 17 años, Ana Paola salió de la aldea Colorado en El Progreso junto a su padre. El único objetivo era sacar adelante a Dilcia, su madre, y 2 hermanos que viven en Honduras. Por la misma situación, porque aquí no encontraba trabajo, pues él decidió irse y pues él me dijo, me voy a llevar a la más grande porque ya va a entrar a la mayoría de edad y pues así pues nos entregamos a migración y siempre uno pensando en el futuro de los hijos, que pues allá es un país de muchas oportunidades. Su hermano mayor recuerda con mucha nostalgia a la flaca, como le llamaba de cariño, pero al igual que su madre son una familia temerosa de Dios. Desde pequeño, como yo era el mayor, crecimos juntos jugando, ni modo. Muchos recuerdos que quedan y siempre van a vivir en nuestras vidas, en nuestras mentes. Protectores de los migrantes retornados lamentan que la esperanza que se tuvo con la asunción de la presidenta Xiomara Castro haya sido solo un sueño, porque en la actualidad pocos quieren vivir en el país. 95% de los que migran a Estados Unidos y otros países es estrictamente por temas de pobreza, por falta de oportunidades. Pues en ese mismo porcentaje usted puede ver la gente que ya no quiere estar aquí, ¿verdad? Ya no se siente motivada, ya no hay formas de motivar las expectativas que tenían con el cambio de gobierno en este nuevo periodo, se van diluyendo, eso lo puede percibir uno en el pueblo. La familia de Ana Paola Gutiérrez apela al buen corazón de la presidenta Xiomara Castro para que el cuerpo de la joven sea repatriado y darle sepultura en el país que la vio nacer. Con un plantón frente a las instalaciones del Ministerio Público a nivel nacional, la Asociación de Empleados del Ministerio Público realizó su segunda protesta pacífica para exigir aumento salarial y sacar del letargo a la Administración General de la institución que ignoró en los últimos años las propuestas planteadas, aún sin haber ejecutado el presupuesto anual asignado. Si la voluntad existe, se nos va a resolver favorablemente y se va a evitar que estas acciones ya planificadas y de manera progresiva se sigan concretando. Pero si no tenemos la respuesta positiva a nuestras peticiones, obvio que seguiremos, no claudicaremos, estamos organizados y vamos con todo porque no vamos a permitir ninguna de las cuestiones ni tecnicismos que en el pasado han sido las herramientas por las cuales han intimidado al personal o han hecho de que nos quedemos vulnerados en nuestros derechos y esto estamos decididos a no permitirlo. Las protestas de los empleados continuarán el próximo martes 7 con una caminata hacia el Congreso Nacional, saliendo de cada edificio del Ministerio Público en Tegucigalpa y Comayagüela a las 4 de la tarde y el próximo jueves 9 harán vigilia de las 4 de la tarde a 9 de la noche en los bajos del Congreso Nacional vistiendo camiseta de color blanco. Cuando regresemos con el noticiero líder, insiste la empresa privada que Honduras se merece una política económica más clara y coherente. Mano dura contra los invasores de tierras. Pide a la presidenta Castro su ministro de Desarrollo Económico. Antes de desarrollar estas noticias, la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, lanza la próxima fase de la Asociación Público-Privada para el Triángulo Norte y donde destacan las empresas hondureñas Conducafé y Grupo Cadelga. La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, anunció este lunes que permitirán la inversión de $950 millones adicionales para crear oportunidades en la región. Hasta la fecha, los programas Llamado a la Acción y Alianza para Centroamérica, lanzados en el 2021, han impulsado más de $4.200 millones en inversiones con el sector privado para crear oportunidades económicas en Honduras, Guatemala y El Salvador.
las que son canalizadas a través de un acuerdo público-privado entre el Departamento de Estado, en coordinación con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID. La estrategia, que busca combatir la corrupción, aprovechará las nuevas inversiones del sector privado para promover la buena gobernanza, el cumplimiento laboral y fomentar un clima de inversión saludable. Además, ha permitido que 47 empresas y organizaciones colaboren sin fines de lucro en sectores como el textil, las finanzas, la agricultura, tecnología y las telecomunicaciones. En Honduras, entre los programas de desarrollo impulsados por USAID para capacitar a los jóvenes, resaltan el de las empresas hondureñas Conducafé y Grupo Cadelca, que comprometieron $2.9 millones y $850,000 respectivamente para mejorar los ingresos de los campesinos dedicados a la siembra del café. A la fecha, su apoyo a casi 11,000 hogares campesinos ha logrado aproximadamente $78.6 millones en ventas. Entre las metas que busca la alianza en la región, destaca la creación de empleos para 1 millón de personas para el 2032, aumentar los ingresos de 125,000 agricultores con protecciones contra riesgos de desastres para el 2027, brindar acceso a financiamiento a 1 millón de pequeñas empresas para el 2027 y promocionar el acceso digital a más de 4 millones de personas. La iniciativa también ampliará la inclusión financiera, el acceso digital y los servicios empresariales a 2.5 millones de mujeres para promover su empoderamiento económico. Promocionará la educación y capacitación de 75,000 personas de la región a fin de prepararlos para el empleo y construirá un fondo de deuda de $75 millones para otorgar préstamos a pequeñas y medianas empresas, así como facilitar al menos $500 millones en acuerdos de infraestructura para el 2027. En otra temática, las autoridades de desarrollo económico atribuyen el incremento al precio de los huevos a una crisis internacional y que este martes iniciarán una reunión con los avicultores para revisar si las alzas se justifican. Mientras esto ocurre, los consumidores se continúan quejando por el aumento desmedido del precio de los huevos. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Una crisis internacional es lo que generó el aumento récord en el precio de los huevos, afirmó este lunes el secretario de Desarrollo Económico, quien anunció que hasta mañana iniciarán las reuniones con los representantes del sector avícola para verificar si se justifican las alzas. Nos aducen de que tienen aumentos en sus costos de producción, entonces vamos a analizar estos costos de producción y si están teniendo aumentos, pues realmente se les va a aceptar la justificación, pero si no, entonces vamos a tener que actuar por especulación. Tenemos que estar conscientes, el huevo ha subido de precio a nivel mundial, en todos los países, incluidos los países vecinos. Hay lugares donde está más caro, hay lugares donde está un poquito más barato, pero ha subido de precio. En los mismos Estados Unidos ahorita hay un gran revuelo por eso, porque los huevos han subido bastante de precio. El presidente de la Asociación de Avicultores reiteró este día que los precios seguirán subiendo por lo menos 6 meses debido a las alzas en los insumos como el maíz y la soya. Que los precios se han incrementado, entonces a raíz de eso nosotros hemos tenido que trasladar esos costos al producto, con lo que es normal en cualquier economía, ¿verdad? Para este año no tenemos un panorama muy favorable, ya que todos estos temas van a estar complicados. Por lo menos en los próximos 6 meses no se vislumbra que los precios vayan a bajar. Para productores y representantes de los mercados, el incremento en este producto básico es crítico y amenaza la seguridad alimentaria de casi el 80% de los hondureños que está en pobreza, pero consideran que lo más preocupante es que el gobierno no actúa. Créame que esto ya para muchos hogares hondureños es inalcanzable. Estamos llegando a la crisis que se mencionó el año 2021, a la crisis que se mencionó el año 2022. Pero y lo más difícil de esto es que el gobierno no dice nada. El gobierno sí puede, no es una varita mágica, es simplemente que ponga la gente de las instituciones que corresponde a trabajar. Pese a los reclamos de la población, el ministro Barquero solo anunció que pedirán a los empresarios las facturas de compra de insumos y si no justifican los sancionarán con multas por especulación. De lo contrario, aceptarán los aumentos, pues todo indica que el gobierno no tiene más alternativas para esta problemática. Sara Carranza, Telenoticias. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita.
Bueno, solo interrumpo por unos segundos esta sección económica y financiera porque muchas declaraciones que escuchamos en el transcurso del día generan confusión en la sociedad. Y en este momento el presidente del Congreso, Luis Redondo, emite el siguiente, no comunicado, la siguiente aclaración. Al pueblo hondureño se aclara lo siguiente, que lo irresponsablemente declarado por varios congresistas del Partido Nacional y sus aliados es falso. Este Congreso Nacional del Pueblo va a respetar y cumplir la Constitución y las leyes en el sentido que pretendemos, como todos los hondureños, que haya consenso para elegir una nueva Corte. Y se va a respetar el votar cuantas veces sea necesario para elegir una nueva Corte Suprema de Justicia. Es lo que dice Luis Redondo en esta aclaración, porque hoy se habló de que se iba a elegir una corte con 65 diputados, cuando ya sabemos que se necesitan 86 diputados para elegir una corte, que se iba a llenar las butacas o curules, como le llaman muchos, con diputados suplentes. Tomamos la palabra de Luis Redondo para que el país no entre en incertidumbre, que se eligen magistrados de la Corte con 86 diputados. Y estos diputados tienen que encontrarse, no importa el número de votaciones a que recurra este poder del Estado. Y no es llenando butacas de propietarios con suplentes, como ya se hizo en la elección de la Junta Directiva, que debe dilucidarse la elección de los próximos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Basta, porque los hondureños están hartos de la incertidumbre, de las mañosadas de nuestros políticos. Por lo menos aquí el presidente del Congreso dice que eso que hoy ha trascendido no se le tome en cuenta por parte de los hondureños. La estabilidad financiera es el sueño de muchas personas, ya sean emprendedoras o no. Y ante una economía tan imprevisible como la de hoy, es algo de la mayor importancia saber cómo administrar el dinero que tenemos en mano, aquí y ahora. Educación financiera es presentada por Banpaís. Este regreso a clases paga todo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Mantén tus gastos separados. Esta sugerencia vale para quien ya tiene un emprendimiento o pretende comenzar uno. Muchos pequeños y medianos emprendedores todavía tienen dificultades para separar los gastos personales de los gastos del negocio, lo que puede llevarte no solo a acumular pérdidas, sino incluso a la quiebra. Trata de no pedir financiaciones. Las financiaciones son un peligro para el pequeño y mediano negocio, ya que representan un compromiso a largo plazo y suelen cobrar intereses elevados. Amortiza tus deudas lo antes posible. Si ya has obtenido un préstamo a tu nombre, piensa en abonar más cuotas simultáneamente para reducir la duración del contrato y, claro, los intereses. Educación financiera fue presentada por Banpaís. Divídelo todo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Es presentado por Bacredomatic. Hay muchas cosas en la vida en las que no puedes decidir. Por suerte, ahorrando en Bacredomatic, tú decides qué ganar. El precio del dólar y el euro fue presentado por Bacredomatic. Ahorrar en Bacredomatic te da los mejores beneficios, la más amigable banca en línea, una amplia red RapiBac y calificación AAA+ de Fitch Rating. Mira, no se le va absolutamente nada a los televidentes, porque luego que yo dije 10 billones de dólares, 10 mil millones de lempiras, me confundí. No, inmediatamente mucha gente sacó la cuenta. Renato, ¿qué es eso? ¿Le escribieron? Ah, bueno, no te imaginas cuántos mensajitos he recibido, entre ellos el del colega Eddie Andino. Si son 10 billones de dólares, dice, estamos hablando de más de 250 mil millones de lempiras. Y aquí mismo mis compañeros en la dirección de cámaras también lo advirtieron de inmediato. Pero en todo caso, lo que hay que rescatar es
la suma con que Próspera Honduras piensa que lo tiene que indemnizar el Estado hondureño si se ratifica la derogación de las zonas de empleo y desarrollo económico fijado para esta legislatura. Ellos hablan de una indemnización de cerca de 10.000 millones de dólares, o sea, 10 billones de dólares, una cantidad de miles de millones en lempiras que sería, y en este momento, mira, sería como el 75% del presupuesto nacional de la República que aprobó este año el Congreso Nacional, de 392.000 millones de lempiras. ¿De dónde vas a agarrar eso? Si aquí cuadramos el presupuesto con empréstitos, contratando deuda externa, así es que cuadramos los presupuestos. Y Próspera Honduras pretende que se le indemnice con cerca de 250.000 millones de lempiras. Entiéndase que eso es lo que quería decir con esta pequeña confusión entre comillas, porque entre 10.000 millones y 250.000 millones de lempiras hay una gran diferencia. Cristina. En otra información, las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Económico y la Federación de Cámaras de Comercio e Industria de Honduras, FEDECámara, suscribieron este lunes un convenio de colaboración con el propósito de implementar a nivel nacional el proyecto de fomento al emprendedurismo, que servirá como una plataforma integral para la incubación de nuevas empresas y la formalización de emprendimientos. Gracias. En el caso nuestro, de cada 10 empleos, 7 a más son de la micro, pequeña y mediana empresa. Y de estos, la micro, pequeña empresa, que es de 1 a 10, es la que produce el 98% de los empleos en el país. Entonces se le está dando, que es muy positivo, se le está dando el valor al que produce mayor cantidad de empleos en el país, que normalmente ha estado descuidado. El proyecto tendrá el acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo con el fin de contribuir a la mejora del clima de negocios y de inversión. La idea es crear esos espacios para que se puedan fortalecer, que puedan trabajar cada vez más en red, que puedan impulsar sus productos, que puedan fortalecer sus capacidades, tanto digitales como de emprendedurismo, de manera que puedan crecer, ¿no? y darles ese acompañamiento. La ambición es que en un futuro tengan la capacidad justamente, inclusive de exportar, de tener accesos a créditos y demás, ¿no? La idea es fortalecer el desarrollo de la MIPYME en el país. Por su lado, el secretario de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, manifestó que es una prioridad del gobierno de la República apoyar al sector MIPYME a través de la promoción permanente de sus productos, la búsqueda de clientes, las capacitaciones y el financiamiento para lograr un crecimiento económico inclusive. A casi una semana que la presidenta Castro anunciara que se realizará una reforma tributaria, las contradicciones se hacen presentes entre los mismos funcionarios del Gabinete Económico. Unos hablan de eliminar las exoneraciones porque no dejan beneficio al país y otros hablan de una revisión para eliminar los abusos. Ante estas contradicciones, los empresarios piden claridad en la política económica que ayude a generar certidumbre en el país. García, comisionado presidente. El anuncio de la presidenta Xiomara Castro de realizar una reforma tributaria genera contradicción entre los mismos funcionarios del Gabinete Económico. Por su lado, la secretaria de Finanzas, Rixi Moncada, afirmó que no se puede seguir dando exoneraciones porque no han dejado ningún beneficio a la sociedad. Es que las exoneraciones no retornan ningún beneficio. El discurso y la narrativa es que se hacen para atraer inversión y generar empleo. 70 años tienen. Es el compromiso de nuestro gobierno no continuar por ese mismo camino y plantear una reforma de manera responsable. Sin embargo, el secretario de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, afirmó que lo que se hará es una revisión para eliminar los abusos y de esa forma que los que ganen más paguen más. Lo que la presidenta ha dicho claramente y lo dijo en la cadena nacional de cuando se cumplió un año de gobierno, es que se van a eliminar los abusos de las exoneraciones. Y en eso yo creo que todos los sectores estamos de acuerdo. Yo no creo que ni un buen hondureño levante la mano a decir que está en contra de que se eliminen los abusos de las exoneraciones. Por su lado, el sector empresarial considera que debe haber una política económica clara dentro del gobierno para generar la certidumbre que se requiere en el país, porque hasta ahora se desconoce a qué le apunta la administración Castro. Debemos tener nosotros claridad de lo que se quiere, porque no podemos estar hablando y criticando y
persiguiendo pues de alguna forma a la empresa privada, satanizándola, de que no pague impuestos, de que hay abusos, porque eso genera incertidumbre y este país no necesita incertidumbre, este país necesita certidumbre. También reiteran que los empresarios están anuentes a revisar las exoneraciones y todo el sistema tributario. Nosotros estamos abiertos. Yo creo que lo importante es el diálogo, sea que si quiere revisar una parte o todo, creo que el sector privado siempre va a estar anuente y lo hemos dicho en forma repetida a través de los años. De acuerdo con el ministro Barquero, la iniciativa de ley que prepara el gobierno para la reforma fiscal está pendiente de discutir y socializar, por lo que esperan sentarse con los diferentes sectores, pero estaría por verse si la presidenta o la secretaria de Finanzas están abiertas al diálogo. Ambos sectores dicen estar de acuerdo en que haya un sistema tributario más equitativo, ya que actualmente el 70% de los impuestos los pagan las personas de más bajos ingresos y solo el 30% las empresas y las personas de más altos ingresos. Sara Carranza, Telenoticias. En un artículo publicado en el reconocido espacio de investigación The Economist del Reino Unido, califica el sistema político de Honduras como un régimen híbrido y advierte un peligroso camino hacia la autocracia porque ha mantenido una inestabilidad política desde el golpe de Estado del 2009. The Economist Intelligence Unit Limited, un prestigioso espacio de investigación en Reino Unido e Europa, califica el sistema político de Honduras como un régimen híbrido, con elementos democráticos pero también autoritarios. El documento recoge datos sobre el pluralismo en los procesos electorales, la gobernabilidad, la participación política y cultural, así como la funcionalidad del Estado y la garantía de libertades civiles en los países. Pero el país tiene que entrar en un fortalecimiento de las instituciones democráticas, es fundamental en este momento. El nombramiento de la nueva Corte Suprema de Justicia como un elemento, un indicador de ese fortalecimiento de la democracia. El documento advierte de un oscuro camino hacia la autocracia en la región latinoamericana, incluyendo a Honduras, que recientemente ha mantenido inestabilidad política desde el 2009 con el golpe de Estado, la concentración de poderes por la institución política que llega al poder y la débil institucionalidad que se convierte en clientelismo político con la intención de mantener el mando. La democracia comprende varios elementos, ¿verdad? Una es un Estado de Derecho. Y un Estado de Derecho implica pues la existencia de ciertos elementos que garanticen, toda una situación procedimental. También supone la independencia de los diferentes poderes. Según el informe, la región de América Latina y el Caribe es un centro mundial para los cárteles transnacionales de la droga y el crimen organizado, que representan una amenaza para la democracia, lo que a su vez conduce a un deterioro de las libertades civiles. En esta línea, The Economist recoge las acciones de la presidenta Xiomara Castro, quien aprobó un decreto de emergencia para restringir garantías constitucionales como medida de gobierno para abordar la criminalidad, lo mismo que hizo Ecuador y El Salvador, este último señalado por socavar los controles y equilibrios democráticos, acercándose más a regímenes autoritarios. Puede ser un presidente fuerte, pero cuando hay un equilibrio de poderes, los excesos de ese presidente los controlan los otros poderes del Estado. En el caso de Honduras hay un arco parlamentario importante, donde ninguno tiene mayoría. Esa es una ventaja si se quieren parar excesos de un ejecutivo. Ojalá que esta pluralidad de partidos contribuya a un debate democrático que fortalezca el sistema político. La débil capacidad estatal es una de las principales causas de los bajos puntajes de la región relacionados con el funcionamiento del gobierno. Solo Uruguay, Chile y Costa Rica logran posicionarse como países con democracias completas en Latinoamérica, alejadas de lo que viven regímenes autoritarios como Haití, Nicaragua y Venezuela, estos últimos cercanos al gobierno de Castro. Bueno, trasciende una nota que le envió un congresista estadounidense, Benny Thompson, a la presidenta Castro en relación a esta empresa estadounidense que está exigiendo el pago de al menos 2.600 millones de lempiras al gobierno de Honduras por resolución judicial.
En la carta del miembro del Congreso, Benny Thompson, le dice: como miembro de la Cámara de Representantes, le escribo en relación a la empresa DCR y su propietario Murray Farmer. Este Murray Farmer fue el que dijo que se va a llevar todo el dinero de Honduras si no se le paga lo que el Estado le debe. Pues le dice el congresista a la presidenta Castro: la empresa en mención, ahí pueden ver ustedes en inglés la carta, la empresa en mención tiene su sede en los Estados Unidos y ha servido por décadas en numerosas misiones de desastres. En ese sentido, por favor, tenga en cuenta que veo a DCR como un socorrista altamente respetado que responde a desastres naturales provocados por el hombre. En base a lo anterior, quiero instarle a que preste plena y justa consideración a DCR, ya que realizan negocios en Honduras, América Central. Además, les pido que respeten las leyes de su tierra y las apliquen con justicia a la empresa DCR. Esta es la nota girada por Benny Thompson a la presidenta Xiomara Castro. Ya el gobierno ha dicho que considera que con este fallo y otros se demuestra que hay una red de corrupción en Honduras que utiliza al Poder Judicial para fallar en contra de los intereses del Estado de Honduras. Cuando regresemos con el noticiero líder, el ministro de Desarrollo Económico le pide a la presidenta Castro, mire usted, un ministro del gabinete le pide a la presidenta Castro mano dura contra las invasiones. Pero antes, Sandra Sánchez es una emprendedora de la ciudad de Danlí que elabora dulces de varios sabores de manera artesanal. Con los ingresos de su pequeño negocio, ayuda a la economía del hogar y con el estudio de sus hijos. El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa. Por ti, un grupo sólido y regional. La danlidense Sandra Danelia Sánchez aprendió de su madre el proceso de elaborar dulces de manera artesanal, producto que trabaja desde hace varios años para generar ingresos para su familia y volverse una mujer productiva. Doña Sandra se volvió experta en la elaboración de dulces de leche envueltos en coco deshidratado, de tamarindo, de plátano, vasitos en miel, entre otros. Bueno, pues me siento muy orgullosa, ¿verdad? Porque soy independiente, tengo mis propios ingresos. Y asimismo, pues, compro todo, ¿verdad? Los materiales para hacer los dulces. El rico sabor de sus dulces le ha abierto varias puertas. Ahora los comercializa en las expoventas de la municipalidad, pulperías y en varios mercaditos de la ciudad bajo la marca Dulcería Alelis. No, que es muy bueno, que es exquisito, que no le cambie la fórmula, me dice, toda la gente me dice que no le cambie la fórmula, porque yo desde el principio, cuando aún la leche estaba muy cómoda, yo siempre hago los dulces, ahora que está caro, igual hago los dulces con la misma fórmula, ¿verdad? Si le compramos el producto a las microempresas como la de doña Sandra Sánchez, estamos contribuyendo a su crecimiento y dinamizamos la economía de nuestra localidad. Edin Portillo, Telenoticias. El emprendedor de hoy fue presentado por Banco Ficosa. Por ti, un grupo sólido y regional. Con el objetivo de acelerar la investigación para el desarrollo de medicamentos, Bayer y Google acordaron una colaboración de principios activos. Para ello utilizarán la unidad Tensor Processing Units de Google Cloud. La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo. Rodéate de posibilidades con los Laptop Masters en Jet Stereo cuando quieras lo mejor. Bayer y Google se unen para acelerar el desarrollo de medicamentos, aprovechando los procesadores de alta velocidad de Google Cloud. Ambas compañías acordaron una colaboración con el objetivo de acelerar la investigación de principios activos. Para ello utilizarán la unidad Tensor Processing Units de Google Cloud.
Cloud, aceleradores a medida que se desarrollaron para la ejecución de los modelos de aprendizaje automático más modernos y para tareas que requieren mucho cálculo. Entre los objetivos marcados por la farmacéutica son la optimización de sus inversiones para el desarrollo de fármacos, utilizando inteligencia artificial. Desde Google dicen que unir las potentes capacidades de investigación y desarrollo de Bayer con la infraestructura de la compañía tecnológica tiene el potencial de desbloquear nuevos descubrimientos con mayor precisión y velocidad, ayudando a que los medicamentos lleguen a los pacientes más rápido. Una de las principales aspiraciones de Bayer con esta alianza es estar entre los más grandes innovadores que utilizan inteligencia artificial para resolver problemas complejos. La sección de tecnología fue presentada por Jet Stereo. Rodéate de posibilidades con los Laptop Masters en Jet Stereo cuando quieras lo mejor. Delito de usurpación de tierra fueron detenidos Melvin Rodríguez, José Dima García y Neri Maradiaga. Los tres son miembros de la directiva de Ciudad Mel en Choluteca. Nosotros hemos estado en el proceso de investigación, ¿verdad? Desafortunadamente ellos no quieren aceptar pues de que se dé una verdadera revisión de las tierras, porque las tierras se deben de revisar en el extracto sucesivo, porque desafortunadamente ahí arreglaron tierras en el pasado, ¿verdad? Y realmente no tienen el peso legal que uno realmente exige. La orden de desalojo al parecer ya está establecida, solo que, ¿verdad?, se tienen que fijar fechas, ¿verdad?, en cual ya estaba programada para el mes antepasado, que es el mes de enero, en el cual se va a reprogramar, ¿verdad? Incluso he hablado personalmente con Melvin y me dice que en ningún momento estaba en posesión de esa tierra él. El abogado defensor de Rodríguez dijo que 3 manzanas de tierra de las más de 70 ocupadas por pobladores en el sector de Balcanes, identificado como Ciudad Mel Zelaya, deben ser desalojadas, ya que su propietaria reclamó justamente eso, su propiedad. El secretario de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, no se anduvo por las ramas en su comparecencia en Frente a Frente, al pedir al gobierno del que forma parte mano dura contra las invasiones. Porque no podemos estar permitiendo que se metan a la propiedad ajena. Barquero reconoció este lunes el crecimiento acelerado de las invasiones de tierra en el territorio nacional y que el gobierno del que forma parte debe actuar con mano dura y contundencia para resolver el problema. En el tema de la invasión de tierras, por ejemplo, yo estoy totalmente de acuerdo. Nosotros como gobierno tenemos que actuar rápido y de manera contundente, porque es un problema que está creciendo. Si bien es cierto, es un problema heredado que tiene varias décadas, porque aquí lamentablemente nunca se ha respetado el derecho a la propiedad privada. Aquí nosotros como gobierno tenemos hoy la oportunidad de decir, no señores, un alto. De aquí en adelante la propiedad privada es inviolable. Entonces, más difícil va a ser también para los inversionistas nacionales y extranjeros venir a invertir sus capitales para ayudarnos a generar empleo. Por supuesto que es un problema que necesitamos resolver y necesitamos resolverlo ya. Y esto tiene que ser con mano dura. Esa mano dura también la solicita la Federación de Agricultores y Ganaderos de Honduras, que reporta hasta ahora más de 30,000 hectáreas de tierra invadidas en más de 7 departamentos del país. Lo que pedimos es que se cumpla la ley y que la autoridad que debe de actuar sobre el desalojo de estos invasores de oficio, pues que realmente se dé en el término de 24 horas, debe ser de manera inmediata. Le preocupa a la Federación de Ganaderos de Honduras que un alto porcentaje de las tierras invadidas están cultivadas de maíz, frijol, arroz, palma africana y otros cultivos. Por eso los productores piden a la presidenta Castro actuar al respecto. Queremos seguir garantizando la seguridad alimentaria de este país. Debe el gobierno de manera inmediata buscarle una solución a las invasiones de tierra. En el Instituto Nacional Agrario creen que el problema se resolverá con la instalación de la nueva Corte Suprema de Justicia y que la mandataria reiteró las instrucciones para sentarse nuevamente con los diversos sectores al momento se instale el próximo Poder Judicial. No tenemos marco legal, sobre todo las tierras incultas, ociosas, abandonadas, que nos han dicho los de la FENAC que no están dispuestos a defenderla, pero tenemos que acordarlo. Y por un lado garantizarles la tierra que está en plena producción, yo creo que, y que son legítimas de ellos, hay que hacerlo también. Entonces ahí lo que vamos buscando es justicia para los empresarios y terratenientes y justicia para los que no tienen también acceso a la tierra. Si el objetivo del gobierno es atraer inversión para generar empleos, entonces deberá actuar, señala los sectores productivos del país, porque según estudios del COEP, anualmente se pierden más de 2,000 millones de dólares
por las invasiones. Por eso el sector privado y la FENAC piden al gobierno priorizar esta situación. De lo contrario, se alimenta la inseguridad jurídica y se aleja la inversión. Mario Landa, Telenoticias. Otro de los temas que el gobierno de manera urgente debe resolver, según el secretario de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, son las tomas de carreteras que desincentivan la inversión en Honduras. Otro de los temas es las tomas de carretera, Renato. O sea, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros seguimos permitiendo las tomas de carretera que interrumpen los sistemas productivos del país, también la inversión recibe un desincentivo con eso. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en la industria de la maquila? En la industria de la maquila, quien te compra es un ejecutivo que está sentado en Miami, en Los Ángeles, en Nueva York o en cualquier ciudad, principalmente de Estados Unidos, que es el mercado más grande del mundo. Él está sentado en una oficina y él le puede comprar a Bangladesh, a Pakistán, a Nicaragua, a Honduras, a México, a Colombia. Tiene múltiples opciones en el mundo. Honduras no es la única opción. Y cuando levanta el teléfono para preguntar cómo están las cosas, si permanentemente de Honduras le dicen, no, mira, me voy a atrasar no sé cuántos días porque me bloquearon la carretera, y llama a Bangladesh, y llama a Pakistán, y llama a México, y llama a Colombia, a Nicaragua y a Guatemala, ahí no tiene problema, ¿a dónde va a mandar las órdenes de compra? A otros países menos Honduras. Según el funcionario, los ciudadanos deben de aprender que no pueden bloquear el derecho a movilizarse de los demás y que exigir sus derechos, y aunque sean legítimos, no implica atropellar los derechos de los demás, y eso se llama falta de respeto a las personas, algo que está faltando en Honduras. La presidenta Castro recurre, como en su momento lo hizo el expresidente Juan Orlando Hernández, a las controversiales interventoras para resolver la opacidad e ineficiencia en dos instituciones. Ni el anuncio de la presidenta Xiomara Castro que este martes nombrará una comisión interventora en las oficinas de Servicio Civil para poner orden luego de la suspensión del director y subdirectora de esa dependencia calmó las aguas en esa dirección, y este lunes las tomas continuaron. A fin de exigir que se reintegren a los y las compañeras despedidas de la Dirección General de Servicio Civil. Según el tuit de la presidenta Castro, el objetivo de las intervenciones es investigar y auditar. Para el caso en Servicio Civil, se investigará el supuesto tráfico de plazas en esa dependencia y la causa que originó el problema entre el director y la subdirectora, ambos suspendidos de la institución por la gobernante. Tenemos que buscar la armonía. Si somos verdaderamente revolucionarios, debemos buscar siempre la armonía y luchar contra cualquier tipo de violencia y de abuso. No podemos tolerar la violencia, venga de quien venga. El director de la Oficina Administradora de Bienes Incautados dice desconocer el porqué de la intervención, aunque sospecha está motivada por los resultados de una auditoría a la administración anterior que arroja irregularidades en alquileres y ventas de bienes, y aclara que en su gestión se ha apegado a la ley. Absolutamente. Yo no tengo por qué, como dicen, sufrir sobresaltos. Me parece que es una cosa, a mi manera de ver, normal, productiva, positiva. Entonces, desde ese punto de vista, yo estoy tranquilo. Al menos en mi administración, así es, definitivamente. Podrán haber algunos problemitas que se han presentado, como ese que también por las diferentes redes se refirieron, que era el problema de personal, de la contratación de personal. La modalidad de las intervenciones fueron cuestionadas por el actual gobierno cuando era oposición en la administración anterior. Sin embargo, ahora hacen uso de esa herramienta, cuestiona este dirigente empresarial. Lo que nosotros esperaríamos es que en realidad sean verdaderas intervenciones y no juntas de administración como se daba anteriormente. Recordamos casos emblemáticos como el Seguro Social, en donde la Junta Interventora, que llegó para ver qué era lo que había ocurrido y dar un reporte después tanto a la presidencia como al pueblo, se estuvo 8 años administrando el seguro, dirigiendo y administrando el Seguro Social. Lo mismo ocurrió también en el caso de Inves. Las intervenciones, según el tuit de la gobernante Castro, serán por 90 días en la OAVI y 30 días en la Dirección de Servicio Civil. Bueno, el director de la OAVI informó a TN5 que la muerte de la jirafa conocida como Big Boy en el zoológico Joya Grande se debió a la edad y a un reflujo que le asfixió. ¿Qué nivel? Como algunos medios han estado diciendo de que ha habido descuido y todo eso, no, sino que fue una muerte natural. Sabemos ya que por el informe
que Big Boy tenía 22 años. En animales 22 años son, dicen algunos, como 80 o 100 más o menos. Entonces ya estaba bastante de edad, entonces tuvo un problema aparentemente de reflujo, no pudo expulsar los gases y eso provocó que se asfixiara. Jorge González no quiso profundizar sobre el informe que presentará este martes una comisión que investigó el hecho, pero sí dejó claro que fue por muerte natural y no por descuido. Más adelante aquí en el Noticiero Líder, el Congreso Nacional tiene la oportunidad de demostrar su compromiso con el Estado de Derecho, afirma el representante residente del PNUD en Honduras, Richard Barate. Antes, en El Mundo en TN5, destacamos que Ecuador dice no a la extradición en referéndum y ya se aproxima a 4.000 los muertos en el terremoto de Turquía y Siria. Unos 13,4 millones de ecuatorianos acudieron a las urnas este domingo para elegir a las autoridades locales y votar un referéndum clave que decidiría, entre otros, si el país acepta o no la extradición. Los ecuatorianos rechazaron aplicar la extradición como mecanismo para combatir la criminalidad, de acuerdo con los resultados preliminares del referéndum. Tras el conteo de más del 40% de los votos, informó este día el Consejo Nacional Electoral, la extradición está prohibida en Ecuador desde hace 8 décadas. Autoridades mexicanas detuvieron la tarde de este lunes a Carlos Caro Quintero, identificado como hermano del capo del narcotraficante Rafael Caro Quintero, detenido en julio del año pasado. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Carlos Caro fue detenido por la policía de Ciudad de México en la calle Sierra Ventana, en el exclusivo barrio de Las Lomas, en una casa en obra negra. El letal terremoto y sus réplicas en Turquía y Siria conmocionan al mundo. Zonas devastadas en las que se teme que haya decenas de personas atrapadas bajo los escombros. Son las imágenes desgarradoras de personas corriendo para lograr salvarse. Mientras los rescatistas luchan por buscar personas con vida y en medio de una montaña de escombros, emerge el llanto de un pequeño que sobrevivió a la tragedia y su padre salta en llanto al verlo. Pero no corrió la misma suerte este otro pequeño que fue sacado sin vida de un edificio demolido por el brutal terremoto de 7.8 y 7.5 que sacudieron en la madrugada de este lunes el sureste de Turquía y el noreste de Siria, causando más de 4.000 muertes y miles de heridos. Llamado por el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, como el peor desastre que ha vivido el país en el último siglo, después del terremoto de 1939, mientras que las autoridades no dan abasto ante la magnitud del desastre que dejó el fenómeno, cuyo saldo podría resultar en más de 20.000 muertos y cientos de miles de heridos, según estimaciones de organismos internacionales. Mira, y actualizamos, Cristina, esta información porque los reportes que están llegando ahora mismo es que más de 4.300 personas han muerto por la sucesión de terremotos registrados este lunes en Turquía y Siria, ¿ya? 4.300. Y la OMS, fíjate bien quién lo está diciendo, la Organización Mundial de la Salud, dice que la cifra de muertos podría ser 4 veces esta cantidad de 4.300 muertos. Estás hablando de 32.000, 35.000 muertos en este terremoto en Siria y lamentablemente, en Turquía. En Turquía principalmente, donde hay más muertos. El fatal terremoto de magnitud 7,8 en la escala de Richter que sacudió el sureste de Turquía y el norte de Siria, que ya van 4.000 personas muertas y cientos de desaparecidos e incalculables pérdidas, ha provocado que miles de personas se solidaricen a través de las redes sociales. Los mensajes de condolencia. Tenemos todo para ti y otro para quien más quieras, hasta con un 50% de descuento. Solo en la Curazao para vivir mejor.
Hay conmoción global por el sismo en Turquía y Siria. El hecho ha sido tendencia en Twitter para consolidarse con la tragedia que hasta el cierre de esta edición contabiliza a más de 4.000 víctimas y 250.000 afectados por 2 temblores consecutivos. El Papa Francisco escribió un mensaje de solidaridad. Estoy profundamente entristecido por las numerosas vidas humanas perdidas a causa del terremoto en Turquía y Siria, encomendando a la misericordia del Señor a cuantos han muerto. Rezo por todos los que participan en las operaciones de rescate. Otros comparten dramáticas videoimágenes en las que se observa a los afectados mientras se ayuda a personas atrapadas entre los escombros. Las imágenes que se han vuelto virales tocan el alma, como la de este padre que llora la pérdida de su bebé durante el terremoto que azotó Turquía y Siria. O la publicación en la que se muestra a un rescatista que le pide a un niño no se duerma, habla con él para prometerle chocolates y se mantiene despierto mientras intenta salvarle la vida. Una imagen que le dio la vuelta al mundo digital es esta. Un perro que buscó entre los escombros a su familia luego del fuerte terremoto en Turquía. Al final los encontró y las fotos se viralizaron rápidamente. TN5 en línea fue presentado por La Curazao. Tenemos todo para ti y otro para quien más quieras, hasta con un 50% de descuento. Solo en La Curazao para vivir mejor. La presidenta Xiomara Castro juramentó esta tarde al profesional del derecho Luis Alberto Posadas Alfaro como embajador extraordinario y plenipotenciario ante el pueblo y gobierno de Francia. Asimismo, Posadas Alfaro también será representante concurrente en Mónaco y Argelia. El anuncio lo realizó el canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, quien aprovechó también para informar que el gobierno formalizó la denuncia ante el Ministerio Público para que se investigue y deduzca responsabilidades a los involucrados en el tráfico de citas para pasaportes, especialmente en los consulados de Dallas, Miami y Carolina del Norte en Estados Unidos. Bueno, pues 2 noticias aquí. Una de ellas es que Luis Alberto Posadas Alfaro, dice el comunicado del gobierno, ha sido nombrado embajador extraordinario y plenipotenciario ante el pueblo y gobierno de Francia y concurrente en Mónaco y Argelia. Después de 2 años de pandemia, vuelven las noches astronómicas a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El Departamento de Astronomía y Astrofísica de la Facultad de Ciencias Espaciales de la UNA abrirá sus puertas para que los hondureños realicen recorridos y puedan disfrutar eventos como el eclipse solar lunar. La noticia positiva es presentada por Tigo. Ahora tu hogar podrá estar lleno de nuevas experiencias con el mejor internet por $41. El Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional abrirá de nuevo sus puertas este viernes a las noches astronómicas, luego de permanecer cerrado al público en general por más de 2 años y medio a raíz de la pandemia. Todos los viernes, a partir de las 6 de la tarde, tenemos una conferencia de un tema diferente. Y después de esta conferencia tenemos observaciones distintas de objetos diferentes en el firmamento, ¿verdad?, con los telescopios de la universidad. El calendario está publicado en nuestra página oficial de la Facultad de Ciencias Espaciales de la Universidad Nacional Autónoma, donde pueden ver viernes a viernes cuál es el tema que corresponde a esa fecha, ¿verdad? Entonces, no hay excusa para quedarse en casa, aquí tenemos el espacio para compartir con ustedes. La actividad, que reúne a decenas de personas interesadas en aprender sobre astronomía, permitirá que todos los participantes puedan apreciar desde cometas y eclipses hasta lluvias de estrellas. Cada viernes se prepara una observación distinta dependiendo de los objetos celestes que estén disponibles o observables durante esa noche. Generalmente que podemos observar la luna, algunos planetas, como a la gente le encanta ver, por ejemplo, a Júpiter, este gigante gaseoso con sus 4 lunas galileanas. También le gusta ver a Saturno con sus anillos, ¿verdad?, ver lo intenso del color rojo que presenta Marte. Aparte de los planetas, también vemos cúmulos estelares. Pastrana enfatizó que la iniciativa educativa es totalmente gratis y para personas de todas las edades. Aconsejó estar pendiente de las redes sociales de la Facultad de Astronomía para informarse sobre la actividad específica que se realizará cada viernes.
La noticia positiva fue presentada por Tigo. Ahora tu hogar podrá estar lleno de nuevas experiencias con el mejor internet de 45 megabits por... La bancada del Partido Salvador de Honduras advirtió este lunes que interpretar la Constitución para elegir magistrados suplentes va en contra de los principios de legalidad y violenta la norma constitucional que establece la forma y tiempo que debe ejecutarse esa adición. Se necesitaría que no fuera a través de una interpretación que se pretende hacer en el Congreso, sino una reforma con 86 votos. Y esta reforma necesitaría forzosamente 2 legislaturas. Entonces ya no se puede hacer en este momento, es totalmente inconstitucional. Ramírez asegura que el PSH procura por el respeto irrestricto al Estado de Derecho, la forma de gobierno y los principios anticorrupción. La Red por la Equidad Democrática de Honduras, Red H, calificó este lunes como una propuesta alarmante y peligrosa la reintroducción de la figura de magistrados suplentes en la Corte Suprema de Justicia por la vía de una interpretación del artículo 316 de la Constitución planteada a última hora del proceso por diputados de Libre, Partido Nacional y Partido Liberal. En un pronunciamiento, la organización destacó las consideraciones de expertos en la materia que enfatizan la inadmisibilidad de una interpretación del mencionado artículo. La Constitución establece con claridad que la Corte está integrada por 15 magistrados y no aparece la figura de magistrados suplentes, destacan en el escrito, al tiempo que señalan que para incluir la figura de magistrados suplentes se requiere de una reforma constitucional. Estamos en una semana crucial. Esperamos que el atraso motivado por las cuotas de poder no se traduzcan en incertidumbre y crisis. Sorprende que los jefes de bancada de los 3 partidos mayoritarios y otros diputados consideren viable recurrir a la interpretación de la Constitución, acomodando los argumentos para favorecer sus particulares intereses. Reza el pronunciamiento que concluye recordando a los legisladores que no tienen más atribuciones que las que les otorga la ley y entre estas está no interpretar la Constitución de la República. De cara a la elección de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Honduras, Richard Barate, consideró que el Congreso Nacional tiene una oportunidad de demostrar su compromiso con el Estado de Derecho y el respeto a las reglas del juego establecidas y así enviar señales de un clima favorable para la inversión y el desarrollo. Hay mucha expectativa nacional e internacional en relación a este proceso de selección que de por sí ya ha sido fortalecido, ¿no?, con miras justamente a seleccionar los magistrados, las magistradas que tengan el mayor nivel de idoneidad para los distintos puestos en la Corte. Así que nosotros pensamos que tiene que prevalecer el interés nacional más que el partidario, tiene que prevalecer justamente el diálogo en relación a un tema tan importante y sensible para el desarrollo de Honduras. Barate consideró que el proceso de elección fue fortalecido, pues aseguró que el papel de la Junta Nominadora fue reconocido por diversos actores nacionales e internacionales y en ese sentido la lista de los 45 tiene un buen nivel de respaldo para llegar a conclusión favorable para el país. Al comenzar la cuenta regresiva para la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, la incertidumbre prevalece ya que las fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional todavía no logran los consensos y hasta se advierte de un posible rompimiento del orden constitucional. A 4 días de la fecha límite que fijó la directiva del Congreso Nacional para llevar a cabo la elección del nuevo Poder Judicial, las fuerzas políticas aún no logran los consensos y la incertidumbre crece en el tema de un posible rompimiento del orden constitucional, advierte esta diputada. También he escuchado unas amenazas de que si no se logran los consensos, hay otros caminos. Bueno, los caminos que hay solo son los que marca la Constitución de la República. Y el camino que pudieran estar pensando es el del rompimiento del orden. Pero aquí no hay rompimiento del orden mientras esté abierta la sesión del 25 de enero. Entonces yo le recomiendo a la Junta Directiva que convoque para mañana y sigamos votando hasta elegir a los 15 magistrados.
El escenario del rompimiento del orden constitucional es posible según la bancada nacionalista, ya que Libre no quiere llegar a los consensos y de manera ilegal quieren utilizar el artículo 375 de la Constitución para cumplir su objetivo de restaurar el orden y elegir una corte con 65 votos. Uno de los fundamentos que van a utilizar este próximo 11 de febrero al no tener los consensos es que existe ruptura del orden constitucional y van a fundamentarse en el artículo 375 de la Constitución, que para restablecer el orden con mayoría simple, o sea con 65 votos, podrán elegir la nueva Corte Suprema. Eso sería nefasto, eso sería acabar con el Estado de Derecho, acabar con la democracia. El artículo 375 establece que todo ciudadano investido o no de autoridad tiene el deber de colaborar con el mantenimiento o restablecimiento de la efectiva vigencia de la Constitución, y quienes la incumplan serán juzgados, para lo cual el Congreso puede decretar con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros la incautación de todo o parte de los bienes de esas mismas personas y de quienes se hayan enriquecido al amparo de la suplantación de la soberanía popular o de la usurpación de los poderes públicos, lo que se aplicaría en este caso a los diputados que no ejerzan su voto en favor de la elección de los nuevos magistrados. Pero en Libre son del criterio que esa denuncia del Partido Nacional es una estrategia ultraderechista para generar un ambiente de confrontación. Ellos han querido radicalizarse a la ultraderecha y han generado un ambiente de contradicciones y confrontación, porque lo que ha planteado en este caso Libre y lo que hemos planteado desde la mesa directiva del Congreso es que se ocupa llegar a los acuerdos para los 86 votos. Eso es lo que dice la Constitución. El diputado nacionalista Antonio Rivera en un tuit aseguró que están acostumbrados a ganar a la fuerza. Si no llegan a los 86 votos, mayoría calificada, tiene que repetirse la votación cuantas veces sea necesario. Van a querer romper el orden constitucional y así obtener su famosa y nefasta constituyente. Bueno, voy a repetir esto que manifiesta a través de este mensaje el presidente del Congreso, Luis Redondo, que es falso eso que están diciendo, que lo irresponsablemente declarado por varios congresistas del Partido Nacional y sus aliados es falso. Este Congreso Nacional del Pueblo va a respetar y cumplir la Constitución y las leyes en el sentido que pretendemos, como todos los hondureños, que haya consenso para elegir una nueva Corte. Y se va a respetar el votar cuantas veces sea necesario para elegir una nueva Corte Suprema de Justicia. Así lo asegura Luis Redondo. Sin más retrasos, representantes de diferentes sectores de la zona norte esperan que este 10 de febrero en el Congreso Nacional se escojan a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia sin planteamientos acomodados a intereses partidarios. Esperaríamos que realmente los diputados cumplan. Esperaríamos que lo hagan, o sea, yo creo que es muy importante para darle tranquilidad al pueblo hondureño, pero no solamente eso, sino para poder enviar un mensaje a los organismos internacionales, a los inversionistas nacionales e internacionales que realmente tenemos alguna estabilidad jurídica. Este profesional del derecho espera que la selección concluya de una manera expedita y ordenada, donde prime el diálogo civilizado y el respeto a la ley. Yo creo que ese tema de los suplentes hay que descartarlo, ya se ha hablado claramente que la Constitución no se puede interpretar en ese sentido, no es facultad del Poder Legislativo, entonces creo que hay que desechar esa idea, no a futuro, yo creo que vale la pena discutirlo, pero lógicamente siguiendo el proceso legal de reforma de la Constitución y no vía interpretación. Peligroso porque estamos hablando de reconstruir el Estado de Derecho y ese tipo de decisiones representarían verdaderamente un retroceso en materia de legalidad. La diputada Fátima Mena del Partido Salvador de Honduras dice que es un deber elegir una corte en el marco del diálogo político, acuerdos y consensos, siguiendo el proceso que establece la Constitución. Considera que no hay que alargar esta escogencia. Estamos viendo cómo el sistema de justicia hondureño
ya está sufriendo. Vemos que ahorita los empleados del Poder Judicial están básicamente desprotegidos, se quedaron sin acceso a su seguro médico, que es uno de los beneficios que ellos tenían. Están cuestionando los nombramientos de última hora que ha hecho la Corte Suprema de Justicia de diferentes funcionarios, violentando la trayectoria, la carrera que llevan otros operadores y bueno, finalmente demandas millonarias contra el Estado de Honduras que se están resolviendo. Por lo tanto, es importante que los y los diputados entendamos que eso no se trata de un capricho entre las diferentes fuerzas. La expectativa también surge desde el sector obrero. Yo creo que es un llamado a estos sectores que se oponen, estos sectores que quieren tener defensa o quieren tener magistrados de su sabor. Yo creo que deben de dejar eso y que los magistrados y magistradas de la Corte lleguen por capacidades, porque van a transparentar la justicia y que esa justicia sea para todos, no para un sector. Alejar los intereses partidarios es en lo que se coincide, en bien del país donde se urge de medidas para hacerle frente a diferentes flagelos. Los representantes de los partidos Liberal, Vamos Nueva Ruta, Unificación Democrática y FAPER arribaron este lunes al CNE para presentar impugnaciones de nulidad y recursos de reposición en contra de la resolución donde se les notifica sobre su desaparición del ámbito político. Fue una clara violación no solamente al artículo 45 de la Constitución de la República, la cual establece que los partidos políticos son instancias de participación de carácter permanente, y su cancelación no existe. Simplemente el Estado velará por el cumplimiento de esta norma. Sin embargo, ellos hacen caso omiso y creen que una ley secundaria puede, digamos, contradecir a la Constitución de la República. Nosotros también en Planilla no solo va el alcalde, van regidores y nosotros tenemos cantidad de regidores electos. Y entonces, ¿cómo van a quedar estos muchachos que son electos? La ley electoral establece que los partidos políticos deben sacar al menos el 2% del total de los votos válidos u obtener una alcaldía o diputación. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Una tragedia descomunal es la que vive Turquía y Siria con el terremoto devastador que a esta hora que estamos hablando pues sigue encontrando víctimas. Ya van casi 4.000 personas que han sido encontradas muertas y la proyección indica que podría llegar a más de 15.000 personas y alrededor de 5.000 edificios que han colapsado en estas ciudades. Miren sus padres cargando a sus hijos muertos, otros con la alegría de encontrarlos con vida entre los escombros. Y bueno, es una verdadera y lamentable tragedia. Si usted es de las personas que se pasa quejando por todo, bueno, cuando vea esto es para que no se queje, porque hay personas que verdaderamente sí están sufriendo con este terremoto de 7.8 en la escala de Richter y algunas réplicas de 5.5, de 5.2. Y bueno, ya ha continuado en esta jornada de lunes temblando en este sector del mundo. Otra noticia que les tenemos que no es muy buena para nuestros agricultores y es que pues hay modelos que ya indican que tendremos un año con fenómeno del Niño y esto indica que tendremos muy poca agua en el transcurso de este año. Así que la que tenemos que aprovecharla al máximo. Para esta jornada de martes, pues hay humedad que todavía es arrastrada desde el Caribe porque durante el fin de semana un frente frío se ha mantenido al norte de Guatemala estirándose sobre el Caribe y ahí en esa etapa de disipación deja humedad y esa misma es arrastrada con los vientos acelerados que siguen llegando sobre nuestro territorio y es así que 3 departamentos pueden esperar precipitación, lluvia, es el departamento de Gracias a Dios, el oriente del departamento de Colón y el oriente del departamento de Olancho. El resto de la República con condiciones estables y temperaturas hasta de 27 en la esquina oriental, 28 y 31 en el litoral Caribe, entre 23 y 31 las máximas en zonas del occidente, hasta 28 aquí en el centro, 37 en la zona sur. Y cierro nada más con esto, y es que un frente frío bastante compacto llegará directamente a afectar nuestro territorio para el día sábado. Esa es la proyección que tenemos, vamos a monitorearlo en el transcurso de esta semana, pero sí existen altas posibilidades que sí nos afecte directamente. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. Cerramos la emisión estelar, gracias por su fiel sintonía. Nos despedimos con las 5 de TN5. Feliz noche.
Con el relato de 2 de los 4 magistrados de la Sala Constitucional destituidos en el 2012, inició el juicio del caso Gutiérrez Navas y otros versus Honduras en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La audiencia pública continúa este martes. Al iniciar la cuenta regresiva para la elección de los magistrados del Poder Judicial, el panorama se vuelve más complejo. El gobierno de Estados Unidos anunció una nueva fase de su plan para frenar la inmigración y anuncia una inversión de $950 millones adicionales para crear oportunidades en la región. Mientras los consumidores continúan pagando más caro el precio del huevo, las autoridades de economía anuncian que se reunirán con los avicultores para revisar el porqué de los incrementos. Turquía y Siria buscan sobrevivientes tras el terremoto que dejó más de 4.300 muertos.